Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Derrama, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, de todas las generaciones, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, mi Dios, en nuestros corazones, Señor, que están siempre dispuestos a traicionar a tu Hijo, a vender, Señor, a cambiar a Jesús por el mejor postor de este mundo. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo que nos pueda dar sinceridad, perseverancia verdadera, Señor. Vivir en espíritu de santidad. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo a caminar el tránsito de Jesús, seguir la huella de tu Hijo Jesús, a cargar con la cruz, a preparar, Señor, en este día nuestra casa, nuestro corazón, nuestra familia para recibir a Jesús que quiere celebrar la fiesta pascual en nuestra casa, en nuestra familia. Que nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor, a recibir el enviado de tu Hijo Jesús, trayendo esa buena noticia, la esperanza de la salvación, por el poder de la palabra que compartimos en San Mateo en su capítulo 26, verso 14 al 25, para gloria y honra de Dios. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú los has dicho, contestó Jesús. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Para mí un evangelio tan triste que impacta el corazón, que nos roba hasta unas lágrimas, después de ver a un amigo de Jesús, uno que fue enviado como misionero, como discípulo de Cristo, aquellos que fueron enviados para preparar el camino a Jesús, regresaron un día muy alegre, feliz, diciendo a Jesús: Maestro, hasta los demonios se nos han sometido en tu nombre. Jesús le había dicho a aquellos discípulos: no se alegren porque el diablo se haya sometido a ustedes, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Uno de ellos era Judas, que ya tenía su nombre escrito en el libro de la vida.
Uno que fue enviado por Cristo para preparar su camino. Era amigo de Jesús. El que se dormía con Jesús en muchos lugares, ni siquiera donde tenían donde recostar la cabeza. Este era uno de aquellos que aguantaba con Cristo momentos difíciles. Judas es aquel que en el momento de la tormenta, cuando azotaba esa noche, esa madrugada, grande tormenta, estaba en la misma barca. Pasaron muchos momentos buenos y difíciles. Este siervo de Cristo levantó a tantos paralíticos. Fue testigo de la resurrección de aquellos muertos, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo y tantas otras personas. Bendito Dios. Fue testigo de tantos prodigios y milagros. Pero dice la palabra, mis queridos hermanos, que aquel hombre llamado Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Judas su error cometió, amado, cuando él se fue donde estaban los enemigos de Cristo. Cuando Judas ocasionó el pecado. Cuando Judas pisó la tierra de los enemigos, de su alma, de su espíritu. Judas llegó, amado, donde había los que querían eliminar a Jesús, preguntando: ¿cuánto me quieren dar por mi maestro? ¿Cuánto quieren dar? ¿Cuánto están dispuestos a dar por Jesús? Yo estoy dispuesto a entregarlo, yo estoy dispuesto a venderlo, bendito Dios. Judas, amado, va y pregunta: ¿cuánto precio se pone por la vida de Cristo en el mundo? Los maestros de la ley pusieron 30 monedas de plata. Bendito sea Dios, tantos dineros, tanta riqueza. La ambición de Judas lo llevó a cambiar a Jesús. La ambición de Judas, ese que manejaba siempre la bolsa del dinero, dice la palabra. Siempre robaba, siempre tenía esa ambición de la riqueza, de las cosas materiales. Llegó el momento oportuno en que Judas pueda canjear con tanto dinero, por tanta riqueza, bendito Dios, a su maestro Jesús. 30 monedas de plata le pagaron. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. Bendito sea Dios. Los maestros en el momento le pagaron a Judas. En el momento aceptó Judas las monedas. Y ahora busca el momento de entregar a Cristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso siempre en nuestra oración decimos: para evitar la ocasión de pecado. Judas, al no evitar esta ocasión de pecado, se cayó. Al no evitar esta ocasión de pecado, traicionó a su maestro. ¿A cuánto nos ha pasado por no evitar ocasión de pecado? ¿A cuántos siervos y siervas de Cristo nos ha pasado esto? De traicionar a Cristo, de caer en pecado por no evitar la ocasión. Bendito sea el santo nombre de Dios. Le pasó a este hombre. La palabra sigue diciendo que el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levaduras, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Bendito sea Dios. La cena pascual es una cena que comenzó a celebrarse a partir de que el pueblo de Israel, ese pueblo que había vivido 430 años en la esclavitud de Egipto, este pueblo, para entrar en Egipto, había entrado por medio de José. José, que fue vendido como esclavo de parte de sus hermanos. Pero José llegó a ocupar el cargo de ser ministro de aquel país. Llegó una gran hambruna en el pueblo de todas las regiones, y sus familiares tuvo que migrar hasta Egipto, donde José era gobernador, y se quedaron a vivir en ese país. Cuando murió el faraón, el amigo de José, comenzó el siguiente faraón a esclavizar a este pueblo, hasta que lo dejaron 430 años en la esclavitud. Pero un día nació Moisés para venir, usado por Dios para libertar a este pueblo. En la noche en que iba a salir de ese pueblo, el Señor le había ordenado que puedan cada familia
matar un cordero macho sin defecto de 1 año, para que puedan celebrar esa noche la Pascua, que significa el paso, salida, libertad. Bendito sea Dios. Esa noche Jesús va a celebrar la noche en que el pueblo había salido de la esclavitud. Jesús va a cenar la cena pascual. Es el significado en que nosotros hoy, cuando celebramos en la noche pascual, el jueves santo, los judíos comían cordero. Nosotros en esta noche siempre hacemos una cena de celebración. ¿Para qué? Para recordar que Jesús, nosotros que antes vivíamos la esclavitud del pecado, nosotros que vivíamos bajo la opresión de Satanás, bajo la opresión del pecado, bendito Dios, vino Jesucristo a dar su vida por nosotros. Esa cena, esa Pascua, es la libertad que tú y yo estamos celebrando. Celebrando que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó por nosotros, que Cristo murió por tantos Judas, por tantos traidores, por tanta persona que prefiere vender a su maestro, canjear a Jesús, cambiar a Cristo por la riqueza, por cualquier placer del mundo. Bendito Dios. El Señor entregó su vida celebrando esta cena, bendito Dios, y ordenó el Señor: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Bendito sea Dios. Vayan a la casa de fulano. Jesús no menciona ningún nombre, solamente utiliza la palabra fulano para referirse a ti. Tú eres fulano. Vayan a decirle a fulano, vayan a decirle a mengano. Bendito sea Dios. En este momento el Señor a ti te manda a decir: mi hora está cerca, ya es mañana, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos se fueron a hacer tal como Jesús había dicho. Los discípulos se fueron adelante a la casa de fulano. ¿Para qué? Para predicarle, para anunciarle: el maestro está viniendo a tu vida. El maestro Jesús quiere venir a tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa a celebrar la última cena, su cena pascual. Bendito Dios. Capaz este fulano es una persona que estaba en la cama. Capaz fulano, mis queridos hermanos, es una persona que estaba pasando un momento difícil en su matrimonio. Capaz este fulano, mis queridos hermanos, tenía a su hermano, a su familiar en el hospital agonizando. Quién sabe si no es una persona que había enterrado a su pariente hace unos tiempos. Este fulano no sabemos cómo está viviendo, cómo está su corazón. Capaz es también una persona pecadora, es una persona que está viviendo lejos de Jesús. Sin importar eso, mis queridos hermanos, Jesús deseó entrar en la casa de fulano. Ese es el lugar, la casa que él ha elegido, la casa, la familia que él ha escogido. Es tu casa, la casa de fulano. Bendito sea el santo nombre de Dios. Los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la cena de Pascua. ¡Qué tremendo momento! Imagínate, mis queridos hermanos, en tu casa, un lugar preparado, un cuarto dispuesto. ¿Para quién? Esperando a Jesús. ¡Qué emoción, mis queridos hermanos! Saber que Jesús va a llegar a tu casa. Saber que esa cena que va a compartir, su última cena como hombre aquí en la tierra, bendito sea Dios, es la última que va a realizar el Señor. Después de esto vendrá la cruz, vendrán los golpes, vendrá la corona de espina, la bofetada, los escupitajos, las burlas. Después de esto vendrán solamente aquellos enemigos para prenderle, para burlarse de él, para darle tantos golpes. Bendito sea Dios. El Señor quiere prepararse en tu casa. Hoy esa casa de fulano capaz es tu corazón, donde Jesús quiere entrar, donde Jesús quiere hacer una fiesta. Capaz ese corazón está triste, corazón vacío, un corazón está en agonía, en la depresión, un corazón que se siente en la soledad. En ese lugar Jesús quiere entrar, y por eso dice: prepárenme ese lugar. Aprovecha, confiesa tus pecados.
Acude a un sacerdote. Acude al confesionario. Prepara ese cuarto. Prepara tu corazón. Prepara ese lugar para recibir al Maestro. Qué vergüenza sentiríamos si Jesús viene y entra a encontrar un lugar desordenado, un cuarto desordenado, una casa sucia, bendito sea Dios, un corazón sucio. ¿Cómo se sentiría el Señor en su última cena? Incómodo se sentiría el Maestro entrar en un cuarto que nadie ha ordenado, bendito Dios, aunque Él ha dicho: ordénenme, prepárenme, bendito sea el santo nombre de Dios. Llegó la noche. Jesús estaba en la mesa con los 12 discípulos y mientras comía dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús, bien sereno, siempre seguía con esa cara brillante, con esa cara de misericordia, el rostro de amor de Jesús. En los ojos de Jesús se podía contemplar tanto amor, mis queridos hermanos. En la mirada de Jesús se podía contemplar amor. Por eso Jesús siempre amaba, abrazaba, recibía a los que la sociedad rechazaba, a los que los maestros de la ley rechazaban, tantas prostitutas, tantos leprosos, mendigos, personas endemoniadas. Todos ellos fueron abrazados por Cristo. Cobradores de impuestos como Mateo, Zaqueos y tantos otros, Jesús lo abrazaba. Así como entró en la casa de Simón, Jesús está entrando en la casa sin importar quién es la persona. La sociedad lo rechaza, pero Jesús lo mira con amor. Ahora Jesús mira a su entorno. Jesús está mirando en la mesa, en el altar, quien le está compartiendo con él el mismo pan. Ahora Jesús está mirando a los católicos, a los evangélicos. Ahora Jesús está mirando a los creyentes, a todos los cristianos que están alrededor de él en la mesa. Tú que comulgas del altar, yo que comulgo en el mismo altar donde Jesús se alimenta. Todos nosotros que comulgamos el cuerpo de Cristo, a nosotros el Señor nos está mirando y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Uno que come el mismo pan de la misma fuente, del mismo altar conmigo. Uno que se alimenta conmigo, uno que siempre está comiendo el mismo sabor que yo como, bendito Dios, ese me va a traicionar. Los que traicionan a Jesús están dentro de la iglesia. Los que traicionan a Jesús somos nosotros, los predicadores, los sacerdotes, los obispos, el Papa. Los que traicionan a Jesús son las legionarias, los catequistas. Los que traicionan a Jesús son los coordinadores. Somos nosotros los cristianos, los pastores, los evangélicos, evangelistas. Mis queridos hermanos, nosotros cada vez que cometemos pecados le traicionamos a Cristo. Nosotros que bebimos de las Sagradas Escrituras, la misma palabra que todos leemos, tú y yo los que traicionamos a Cristo. Pero los apóstoles, que hicieron, se miraron unos a otros para decir: ¿quién será el traidor? Nadie se miraba a sí mismo. Nadie quería reconocer quién era el traidor. Hoy es el día para que tú y yo podamos mirarnos a nosotros mismos. No al hermano que está a nuestro lado, no al hermano que está lejos de nosotros. Mirar a nosotros mismos. Jesús por eso dijo: uno que moja el pan, el mismo plato que yo, ese va a traicionarme. Bendito sea Dios. Del mismo plato, pero le traicionamos. Es gran dolor. Pero Judas, mis queridos hermanos, podría cambiar su vida, podría arrepentirse. Tú y yo aún tenemos oportunidad de arrepentirnos de cada traición que le hacemos a Jesús. Podemos aún, como Pedro, llorar nuestro pecado. Podemos aún, amados queridos, volver para Cristo. Su amor es tan grande para ti. Su amor es tan grande para todo. Por eso Jesús le había dicho al Padre Pío respecto a Judas. Padre Pío le preguntó a Jesús en una revelación: ¿qué pasó con Judas Iscariote? Jesús le responde al Padre Pío:
No diría por qué. Porque si te lo digo, el mundo abusaría de mi misericordia. Qué grande es la misericordia del Señor. Judas, que se había ahorcado, cuando él se subió a ese árbol atando una soga en su cuello, al lanzarse de ese lugar tenía unos segundos para arrepentirse. Quién sabe si Judas no se arrepintió cuando estaba colgado. Si él se había arrepentido, pues Dios tiene misericordia para él. Esos 5 segundos para Judas fue eterno para Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y comparta este audio. Bendiciones.